3, 2, 1. Estoy seguro que habrás flipado con el inicio de este vídeo. Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Aquí yo, Orión, vuestro guía de Terraria. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer el ascensor o elevador definitivo. Ya podrás dejar de lado los elevadores con cuerdas o cadenas. En este vídeo te voy a enseñar el elevador supremo para que puedas llegar en un periquete a donde quieras. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues quédate aquí porque te voy a enseñar ahora mismo. Lo primero que debemos hacer es conseguir bombas de escarabajo, que podemos obtenerlas en el desierto subterráneo, en vasijas y demás, o también las podemos craftear. Yo recomiendo esta opción, que para poder hacerlas hace falta bombas y fósil férreo. Una vez que tengamos las bombas de escarabajo, simplemente las soltamos, saltamos y de esta forma explotará y hará un camino hacia abajo. De esta forma podremos hacer el túnel de manera precisa, también de forma muy rápida, y ahorraremos muchísimo tiempo, a no ser que ya estéis en Post-Moonlord y tengáis un pico de los mejores del juego. Entonces podréis cavar muy fácil. Pero de no ser así, de estar en cualquier otra parte del juego, recomiendo usar las bombas de escarabajo. Ya una vez que tengáis el túnel hecho, como tengo yo aquí, que habéis llegado al inframundo, os voy a enseñar la parte técnica de este mecanismo del elevador pro, o el elevador definitivo, como yo le digo. Ahora, si os fijáis bien, aquí tengo ya la estructura hecha e incluso el túnel lo he recubierto de un material. Esto es puramente estético, pero si os fijáis bien, en la plataforma esta que he hecho hay un interruptor y un bloque al que le he dado una forma un tanto extraña. Esto es esencial 100% para poder hacer este elevador definitivo. Lo que tenemos que hacer es simple, pero es una tarea tediosa. Pero eso sí, una vez que lo tengamos, le vamos a dar muchísimo uso, ya que llegaremos a la superficie en un periquete. Para poder hacer este elevador hay que poner obviamente el interruptor como está aquí en el suelo y cualquier bloque y darle esta forma con un martillo. Ahora si nos ponemos el gran diseño veréis algo extraordinario, ya que como podéis ver aquí en este vídeo hay un montón de activadores y diréis ¿qué serán estos activadores? ¿Qué es lo que activan? Pues muy sencillo. Para el siguiente paso lo que vamos a necesitar son bloques de eco y por supuesto las gafas para ver los bloques de eco. Esto es esencial 100%. Y ahora si nos ponemos las gafas podéis entender todo este asunto. Como veis hay bloques hechos al igual que el bloque primero de la parte de abajo, pero hechos de bloques de eco. Y lo único que tenemos que hacer, que como he dicho esto es una tarea tediosa, sobre todo si el elevador es bastante alto, tenemos que poner en cada 3 bloques un bloque de eco y darle esta forma y conectarlo a un cable y con un activador. Y por supuesto obligatorio que el cable vaya hacia el interruptor. Y para la parte de arriba es exactamente lo mismo. Hay que poner un interruptor y un bloque que sobresalga hacia arriba, que este será el tope. No os preocupéis que si no ponéis este tope no vais a salir volando hacia el espacio, pero esto sirve para que el jugador choque en este último bloque y se quede aquí arriba del todo y no os quedéis en el último bloque de eco. Esto es para hacerlo más profesional, por así decirlo. Y ya una vez que tenéis conectados los interruptores con los bloques de eco y los activadores, ya podemos irnos a la parte de abajo. Tenemos que tener desactivados los bloques, eso sí. Nos ponemos justo encima del bloque este, que en este caso es amarillo. Y una vez que le demos al interruptor, saldremos volando a una velocidad increíble. Esto realmente es el mejor elevador que puedes hacer en el juego. Por favor, utilizadlo porque este tutorial jamás se ha hecho. No hay ningún vídeo de cómo hacer este tipo de elevador y darle buen uso porque es el mejor elevador que hay en el juego. Ya el último paso que tenéis que hacer es quitaros las gafas para ver los bloques de eco y de esta forma el túnel o el elevador se verá de una manera mucho más limpia. También podéis aplicar pintura de eco en el primer bloque y en el último, el de arriba del todo me refiero al tope,
y de esta forma no se verá ningún bloque en absoluto, con lo que solo se verá el interruptor y este elevador quedará con una apariencia totalmente pro e impresionante. Espero que te haya sido de muchísima utilidad este vídeo. De ser así, déjame un buen like y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete porque no voy a parar de sacar contenido de valor para ti. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, 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 chao.